estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado. Y estamos entonces con Roberto Feletti, economista y político argentino, quien se desempeñó como secretario de Comercio entre 2021 y 2022. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Hola. Un placer escucharte, poder conversar con vos. Sabemos no, al contrario, gracias a ustedes por el contacto. Que tenés muchísimas actividades, pero bueno, te agradecemos entonces el momento que nos dispensás. Y tenemos muchas preguntas, Roberto, porque la economía argentina es pavorosa para el ciudadano de a pie, y entiendo que también es muy grave desde la perspectiva de lo que es la economía del país, ¿no? Pero esto de la flotación del dólar, que nunca vi un dólar flotando, pero quería preguntarte. Mirá, eso es un eufemismo para encubrir un término más delicado y más complicado, que es la devaluación. Decir, yo tengo un mercado cambiario libre, el dólar flota por oferta y demanda. Bueno, lo que está pasando acá es que se agota un modelo de renta financiera y parece que al ministro Caputo no hay dólar que le alcance, porque si vos pensás que apenas hace 3 meses atrás, el 15 de abril, ingresaron 12.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional, que en ese momento el dólar estaba debajo de los 1.100 pesos, flotando, si querés, entre comillas, y de golpe lo tenés en 1.300 y no lo pueden contener, es una devaluación de 200 pesos, 18% en 3 meses. Entonces el dólar flota, en tal caso el dólar vuela, tendría que decir uno, porque va hacia arriba. Ahora, esto es un problema de un gobierno o de un ministro que ya lo hizo entre el 2016 y 2018, no es nuevo, que permite un esquema de valorización financiera, de renta financiera desmesurada en dólares, desmesurada, y que obviamente no hay dólar que alcance para pagar esa renta financiera. Entonces se lleva puesto el excedente de balanza comercial del año pasado, que fue enorme, producto del ajuste que hicieron fue enorme, se lleva puesto los dólares del blanqueo, 23.000 millones de dólares el último trimestre del año pasado, se lleva puesto la mayor liquidación del agro, 40% más de dólares este año que el año pasado, se lleva puesto los 12.000 millones de dólares del fondo, es decir, no hay dólar que alcance. ¿Por qué? Porque hay una enorme especulación financiera. Con la excusa de que con eso contengo la inflación y tengo el dólar barato, lo que está ocurriendo acá es que obviamente todo excedente en pesos se pone a valorizar en el mercado financiero, después compran más dólares que los que entraron y se los llevan. Esto es lo que le está pasando al gobierno. Y cada vez esa situación se hace más angustiosa porque cada vez todo el mundo va dándose cuenta que no hay los dólares suficientes para pagar la renta financiera. Estamos en un país de especulación financiera pura y dura. Y me quedo con eso, porque realmente el quebranto que se siente en las familias, y eso que vos dijiste al principio, el dólar vuela, porque vamos a tener que ponernos redes para atraparlo. Tengo acá a mi compañero Pablo Napoli, que tal vez tenga alguna red para atrapar algún dólar, no sé. Pablo, querías hacerle una pregunta a Roberto Feletti. Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto escucharte. Sí, no, hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. No ando con redes para cazar dólares. Lo que sí estaba observando es que, por lo propio que vos estás diciendo, esto termina generando un efecto puerta 12, ¿no? Donde todos los capitales se van a querer ir al mismo tiempo en cuanto perciban que no van a poder cobrar esa rentabilidad. Ahora, el gobierno está tratando de que esto dure hasta las elecciones, septiembre y octubre. ¿Vos creés que lo va a poder contener? Mira, eso depende de en qué momento los agentes económicos deciden acelerar el cambio de portafolio, como se dice en la jerga, es decir, deshacer sus posiciones en pesos e irse
al dólar. Digo, esto va a depender de la expectativa que tengan sobre la oferta de divisa en los próximos meses. Lo que se está mostrando es que están perdiendo la paciencia. Lo que se está evidenciando es que han tenido que subir la tasa de interés para contenerlos, ven insolvencia macroeconómica. Vos, en el afán de contener precios, hiciste una apertura importadora que te deja sin excedente en la balanza comercial, con lo cual la fuente genuina de divisas no la tenés. Todos sabemos que el segundo semestre el agro deja de liquidar por una cuestión estacional, porque es el momento de siembra, y tenés menos oferta de divisas. Es decir, puede llegar. Los hechos van demostrando que no. Como te decía antes, cuando llegó la plata del fondo en abril, el presidente hasta estuvo con un exceso de optimismo diciendo yo quiero el dólar a 1.000 pesos y demás. Hoy lo tiene a 1.300. No pasó tanto tiempo. Entonces, esto puede acelerarse. Ahora, que sea antes o después del 26 de octubre, que eso lo ayude a tener una mejor performance electoral al gobierno, no va a cambiar el escenario en el cual el gobierno tiene hoy un desequilibrio macroeconómico en el sector externo, sobre todo en lo que se llama la cuenta corriente, que son los dólares que entran y salen del país a la diaria, en la cotidiana, que es desequilibrado en 10.000 millones de dólares en el año. No tiene cómo financiarlo. La apuesta al régimen de incentivo de grandes inversiones, que también anunció pomposamente hace un año en la firma del Pacto de Mayo, no le está resultando. Y bueno, nos estamos encontrando con este escenario. Ahora, si ocurre antes o después del 26 de octubre, y eso es tener la bola de cristal. Los hechos van demostrando, y si algo para agregar nerviosismo fue toda esta cosa rara de Fantino, Majul y el propio ministro de Economía, es que se les está complicando mucho. En todo caso, sabemos que esto termina se verá, mal, ¿no? Pero es inevitable el rumbo que tienen. Salvo que les ingrese capitales, es inevitable. Claro. Roberto, Sí. tengo en el equipo mi compañero Daniel Calvet, que es un referente de personas con discapacidad visual, y Dani, muy formado, muy preparado, quiere preguntarte también sobre los temas de economía. ¿Cómo no? Hola Roberto, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, yo te voy a hacer la pregunta, ¿te acordás cuando decían Doña Rosa? Para que parte de la audiencia entienda un poco mejor qué está ocurriendo con la economía en la Argentina, aunque cada vez que sacan la billetera no tienen un peso, y aquel que tiene... Háblame un poquitito más fuerte porque te escucho muy lejos, perdón. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahí te escucho bien. Bien. Bueno, vuelvo con la pregunta. Yo quiero hablarte en los términos de como aquella época se decía Doña Rosa, para explicarle algo que lo entienda, porque, digamos, quieren saber mucho qué pasa con la economía. Saben que no tienen un mango, se están quedando sin laburo, la clase media está reventando la tarjeta de crédito, de cada tres, uno está recontra endeudado. Entonces digo yo, con esta pregunta como para Doña María, Doña Rosa, ¿qué va a pasar cuando se termine el laburo? ¿Qué va a pasar si realmente el campo dice, ¿no?, que hasta ahora lo van a bancar, que le van a seguir teniendo las retenciones, que lo van a bancar? ¿Qué va a pasar si todo esto se da vuelta, para tu entender, y el dólar realmente se dispara como se viene disparando? O sea, en la economía, en la micro, en lo que uno va a comprar todos los días, los precios están carísimos, no hay guita que alcance. Y entonces esta proyección que hay para aquel trabajador que hoy está en negro, ¿no es cierto? Yo digo, con todo este bolonqui, hablando mal y pronto, ¿vos creés que pueda seguir hasta el año que viene con esta economía, este gobierno? No. Evidentemente, si acá se va un salto cambiario desordenado, decidido por los agentes económicos que quieren, creo que alguien habló y es una persona
porque puerta 12 es un término muy nuestro que recuerda una tragedia en la cancha de River, pero va a un escenario de desfiladero muy angosto y esa, lo que se llama en la jerga una corrida contra el peso, y eso ocurre, evidentemente ese salto cambiario va a golpear en una sociedad muy lacerada como la que vos describís y que yo comparto, donde vos tenés hoy que el salario promedio en torno al 1.900.000 pesos cubre un poco por arriba la canasta básica, que es 1.100.000, o sea que no, el salario promedio, el salario mínimo de $250 es uno de los más bajos de Latinoamérica, es la mitad del de Uruguay y Chile, $250 contra 300 de Brasil, contra 400 de México, es uno de los más bajos. Y pensá que desde ahí se parte, es el piso donde se parte la negociación paritaria. Es decir, la política de ingresos te muestra ingresos populares muy bajos, y si vos golpeás en ese escenario, bueno, el efecto es complicado, es un efecto social muy complicado. La pregunta es, que debemos hacerlo, quienes tenemos responsabilidades y demás, es el correlato político. ¿Cuál es la respuesta política de un crack cambiario que afecte el gobierno de Milei antes o después del 26 de octubre? Todo lo ponemos como una fecha, no, si ganan. Antes o después del 26 de octubre, el escenario de tensión cambiaria va a golpear sobre una sociedad muy lacerada, y hay que ver si el proceso electoral per se resuelve algo o contiene algo. Y en ese marco también los que somos peronistas tenemos que dar cuenta que el peronismo no está siendo interpelado por la mayoría de la sociedad. Es decir, sí aquellos que nos acompañaron y acompañaron el voto a masa en la primera y segunda vuelta permanecen como un espacio político homogéneo que nos acompaña, pero no es el mayoritario. Entonces, hay que ver esta desesperanza que hoy se ve cada vez más en las familias, en los trabajadores, el golpe en la economía informal que destroza, que se ve destrozado por la pérdida de demanda de la economía formal. Es decir, cuando pierde ingresos la economía formal, inmediatamente golpea sobre todo el conjunto de servicios personales que orbitan alrededor de la economía formal, toda esta desestructuración y desesperanza que por ahora no se expresa políticamente, salvo no yendo a votar, lo cual es muy grave. Vamos a ver cuál es el proceso. Ahora, efectivamente, como vos señalás, es una sociedad tremendamente golpeada que puede sufrir la volatilidad de un salto cambiario. Bueno, eso es una discusión que está planteada, que es una opción posible, una posibilidad real. Roberto, como para ir cerrando, porque bueno, vos me diste el pie, estamos, sí, en un proceso electoral. Este año es un año de elecciones, se van a votar en octubre senadores y diputados de la Nación, pero eso no resuelve teóricamente nada. Es decir, no define, quiero decir, teóricamente nada. Por un lado, vos lo señalás, un sector de la población que no está asistiendo a votar, pero pensando entonces en esos términos políticos, vos integrás el Foro Economía y Trabajo, porque sí, si entiendo lo que veníamos charlando con Pablo, con Daniel, y esta película termina mal y tiene un final que ahí sí es cierto, la economía va a estallar. Ahora, ¿cómo salimos a partir de eso? ¿Qué estamos pensando para el día después de ese estallido? Mira, el foro es un agrupamiento de varios economistas de distintas extracciones, del campo nacional y popular, por supuesto, que hay que reconocerle el esfuerzo a Eduardo Berrospe, que es un militante histórico del gremio bancario que nos insta a hacerlo, y lo que reúne ahí son distintas medidas o visiones de qué hacer con la deuda
qué hacer con el sector externo. Nosotros pensamos que la economía se ordena desde el sector externo y no al revés. No es el ajuste fiscal que ordena la economía, y la prueba son estos tipos, que han hecho un bruto ajuste fiscal y tuvieron que pedirle plata al fondo, e igual no les alcanza. Se ordena desde las reservas en Banco Central, se ordena desde un proyecto productivo. Bueno, y por supuesto pronto lo vamos a presentar y demás. Pero sí, estamos trabajando en eso. Y es tan necesario para nosotros, los argentinos, las argentinas, los ciudadanos de a pie, tener gente de la talla tuya, de Berrospe, de Horacio Robelli, bueno, de tantos que integran ese espacio, y además economía y trabajo con los gremios. Vos mencionaste bancario, entiendo que también está la Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, sí, la producción y el trabajo puesto al servicio de pensar la salida. Yo te quería agradecer entonces públicamente ese esfuerzo. Nosotros, bueno, al contrario, el agradecido soy yo, porque el aporte es bueno que sea tomado por todos los compañeros, todos los militantes, y que bueno, que pueda servir para abrir un debate, porque se viene un momento distinto de la Argentina y tenemos que estar preparados. Efectivamente, nosotros ofrecemos nuestro espacio para la comunicación, porque entendemos que tiene que estar accesible al público esa información, esos trabajos que ustedes los publican. Yo los veo en distintos medios de gráfica, pero bueno, acá cuentan con un canal más, y que sepamos todos los argentinos y argentinas que gente como vos están trabajando en el día después, porque el estallido viene, porque esto no se sostiene demasiado, y los argentinos lamentamos que cada día es como una pérdida más. Nos enteramos ayer de Aiza, ¿no? Este hombre está liquidando lo que puede, desesperadamente, pero no le va a dar mucho margen. No tiene margen. Sí. Bueno, nos quedamos entonces con tus palabras. Y bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por contacto. el contacto y a disposición. Abrazo grande a todos y todas.